En el comedor de la mansión Montero, Ricardo vio a Ana, con su uniforme rojo, acuclillada junto a la pared. Ella comía en silencio un plato sencillo, evitando ser vista, con una mirada baja y gestos contenidos que revelaban una mezcla de vergüenza y necesidad profunda. Ricardo la observó con el rostro serio, como quien comprende de golpe la cruda realidad de su empleada, una realidad que había existido siempre bajo su techo, pero que él nunca se había molestado en ver. La luz que entraba por los ventanales inmensos parecía evitar a propósito el rincón oscuro donde ella se ocultaba, creando un contraste casi teatral. Ana sostenía el plato con manos temblorosas, llevando a su boca pequeños bocados de las sobras del almuerzo, cada movimiento calculado para no hacer el más mínimo ruido y delatar su presencia. Ricardo, acostumbrado al eco de sus propios pasos sobre el mármol pulido, se detuvo en seco, sintiendo que su casa no era solo un espacio de lujo y exhibición, sino un escenario de das invisibles y luchas silenciosas. ¿Qué está haciendo?, se preguntó en voz baja, la pregunta resonando en la quietud del ambiente, incapaz de apartar la mirada de la escena que lo descolocaba. Sintió una punzada de algo que no supo identificar, una emoción extraña y molesta. Carraspeó por un impulso nervioso, y el leve sonido fue suficiente para que Ana se sobresaltara. Levantó la vista, sus ojos se encontraron con los de él, y en esa mirada se concentró toda la vergüenza del mundo. No puede ser. Aquí, en mi propia casa, pensó Ricardo, el desconcierto inicial dando paso a una extraña mezcla de incomodidad, culpa, y una curiosidad que lo avergonzaba. Ana era una mujer de 60 años. Con la espalda curvada por décadas de trabajo incansable, y las manos agrietadas por el contacto constante con los productos de limpieza más agresivos. Su mayor orgullo era también su mayor debilidad, una dignidad silenciosa y férrea que le impedía pedir ayuda, incluso cuando el agua le llegaba al cuello. Cada mañana se ponía su uniforme con el mismo esmero con el que un soldado se pone su armadura, preparándose para una batalla invisible contra la pobreza y la desesperación. Su sonrisa, aunque cansada y a menudo forzada, era una máscara para ocultar el océano de preocupaciones que la ahogaba por dentro, una tormenta que amenazaba con arrastrarla. Pensaba constantemente en su nieta, Sofía, la única luz de su vida. «Abuela, ¿hoy también me duele la garganta?», le había preguntado Sofía esa misma mañana, con su vocecita frágil y apagada. La niña, de apenas 8 años, padecía una enfermedad crónica que requería una medicación carísima, un tratamiento que consumía cada céntimo que Ana lograba ahorrar. Cada tos, cada fiebre, cada quejido nocturno, era una nueva ola de pánico para Ana, por eso comía las sobras, por eso caminaba kilómetros para ahorrarse el billete del autobús. Soñaba con el día en que pudiera llevarla al parque sin preocuparse, pero ese día parecía cada vez más lejano, un espejismo en un desierto de facturas. «Tengo que ser fuerte por ella», se repetía cada vez que sentía que las fuerzas le fallaban, un mantra para no derrumbarse. Si te gusta este tipo de contenido, no te olvides de suscribirte a nuestro canal. Publicamos videos todos los días, y dale like al video, si te gusta esta historia, y déjanos en los comentarios contándonos de dónde eres y a qué hora nos escuchas. La historia de Ana, sin que Ricardo lo supiera, era un reflejo silencioso de muchas otras vidas que transcurrían en los márgenes de la opulencia, invisibles para quienes vivían en el centro. Ana intentó balbucear una disculpa, pero las palabras se le quedaron atrapadas, ahogadas por la vergüenza. «Señor, yo no quería». No pudo terminar la frase. Simplemente bajó la cabeza, esperando la reprimenda, el despido, la humillación que seguramente vendría a continuación. Se sentía como una ladrona sorprendida en pleno acto, aunque su único crimen era tener hambre. Ricardo permaneció imúgico ponchi, móvil, procesando la imagen. El uniforme rojo de Ana parecía un grito de alerta en la paleta de colores neutros y fríos de su comedor de diseño. Era un recordatorio brutal de que bajo la superficie de orden y perfección de su mansión, existían realidades que él había elegido ignorar por completo, por comodidad, por pura indiferencia. El lujo que lo rodeaba de repente se sintió hueco, casi obsceno, frente a la necesidad tan palpable y cruda de aquella mujer. ¿Cuántas veces habría pasado eso sin que él se diera cuenta? La pregunta resonó en su mente, abriendo una grieta profunda en su coraza de indiferencia. Ricardo Montero, por su parte, vivía en una dimensión completamente opuesta.
un universo de privilegios y distancias. A sus 38 años, era el heredero de un imperio tecnológico, un hombre que se consideraba hecho a sí mismo sobre los cimientos de una fortuna familiar incalculable. Su poder se manifestaba en una distancia emocional calculada, en una eficiencia casi robótica que priorizaba los resultados por encima de las personas y sus problemas. Las interacciones con su personal doméstico eran gestionadas por su asistente, un filtro humano que le evitaba la molestia de lidiar con las nimiedades de la vida cotidiana. Consideraba la empatía como una variable ineficiente en la ecuación del éxito, una debilidad que no podía permitirse. Su mansión en Madrid no era un hogar, sino una declaración de estatus, un espacio diseñado para impresionar a socios y rivales, no para vivir o sentir. Las obras de arte que colgaban de las paredes valían más de lo que Ana ganaría en 100 vidas. Pero Ricardo apenas las miraba. Eran solo activos, parte de un portafolio diversificado y rentable. La vida humana, para él, se medía en balances y hojas de cálculo, no en latidos del corazón o en preocupaciones silenciosas. Pero lo que nadie esperaba era que ese día, una mujer comiendo sobras en su comedor, estaba a punto de provocar la mayor caída en su mercado personal. Una caída de la que quizás no se recuperaría. El silencio en el comedor se había vuelto insoportable, denso y cargado de tensión. Ana seguía con la cabeza gacha, el plato de sobras ahora como una prueba irrefutable de su falta, de su lugar en el mundo. Ricardo, por primera vez en mucho tiempo, se sintió completamente fuera de su elemento, desarmado y sin un guión que seguir. No tenía un protocolo para esto para la humanidad en su forma más vulnerable. Decidió dar un paso, romper la distancia física que los separaba, un gesto impulsivo que no supo de dónde vino. Ana, comenzó a decir, su voz sonando extraña y resonante en la acústica perfecta de la estancia. Su torpe intento de acercamiento fue lo que precipitó el desastre. Ana, al oír su nombre pronunciado por él, dio un respingo y retrocedió instintivamente, como un animal asustado. En su movimiento brusco y descoordinado, el codo golpeó la pequeña mesita auxiliar donde había dejado sus escasas pertenencias. Un objeto cayó al suelo con un ruido sordo, un golpe seco que rompí, o el silencio, de una manera mucho más definitiva que cualquier palabra. El viejo monedero de cuero gastado, rodó por el suelo de mármol, deteniéndose a los pies de Ricardo. Para cualquier otra persona, habría sido un objeto insignificante y viejo. Pero en ese momento, para ambos, se convirtió en el centro del universo. Ana ahogó un grito de angustia. Algo estaba a punto de romperse. Ricardo se agachó mecánicamente, un gesto que no había hecho en años, sintiendo el frío del mármol a través de sus caros zapatos. Alargó la mano para recogerlo, movido por un impulso que no comprendía del todo. El objeto estaba abierto por la caída, y su escaso contenido se había desparramado parcialmente sobre la impecable superficie. Sus ojos captaron dos cosas de inmediato, dos detalles que lo cambiaron todo: una fotografía pequeña, de cartera, con los bordes doblados y gastados por el tiempo, del rostro sonriente de una niña pequeña de ojos grandes y vivaces, y un trozo de papel que asomaba, un recibo, o de farmacia, con una cifra alarmantemente alta, una cifra que superaba con creces el sueldo semanal de Ana. De repente, la escena cobró un nuevo y devastador sentido. La mujer que comía sobras no lo hacía solo por ella, lo hacía por esa niña. No, por favor, exclamó Ana, su voz rota por la desesperación. Se lanzó hacia adelante para recuperar sus cosas, su vergüenza transformándose en pánico puro y visceral. Sus dedos temblorosos arrebataron el objeto de las manos de Ricardo. Lo abrazó contra su pecho como si fuera un tesoro, su única posesión valiosa. Lo siento, señor, ha sido un descuido. No volverá a ocurrir, dijo atropelladamente, sin atreverse a mirarlo a los ojos. El calor de la humillación le subía por el cuello como una fiebre. Lo ha visto todo, pensó, con el corazón encogido de terror. Ahora sabrá lo desesperada que estoy, me despedirá. ¿Y qué será de Sofía? Ricardo se puso de pie lentamente, sintiendo el peso de la revelación como si fuera una carga física sobre sus hombros. La imagen de la niña de la foto se superpuso a la del rostro angustiado de Ana, creando una conexión ineludible. La cifra en el recibo médico flotaba en su mente,
burlándose de los balances millonarios que revisaba cada día sin pestañear. Por primera vez, veía a su empleada no como una pieza del engranaje que mantenía su casa en funcionamiento, no como un coste en una hoja de cálculo, sino como una abuela luchando desesperadamente por la vida de su nieta. La indiferencia que había sido su seña de identidad, su escudo contra el mundo, comenzó a resquebrajarse, a mostrar fisuras. Quiso decir algo, cualquier cosa para aliviar la tensión, para mostrarle que no la juzgaba, que entendía. Pero las palabras se negaron a salir de su boca. ¿Qué podía decir? No se preocupe, ¿puedo ayudar? Sonaría falso, condescendiente, paternalista. Él era parte del problema, el dueño del castillo que ignoraba las penurias de quienes vivían en sus dominios y hacían posible su comodidad. El silent se alargó, más incómodo que nunca, lleno de las palabras no dichas y de las verdades recién descubiertas. La pregunta que le asaltaba era demoledora y lo dejaba sin defensas. ¿Cómo podía seguir viviendo en su burbuja de privilegios después de esto, sabiendo que el sufrimiento era el cimiento invisible de su bienestar? Fue entonces cuando una tercera persona entró en escena, rompiendo la extraña intimidad de aquel momento. La señora Carmen, la jefa de servicio, apareció en el umbral del comedor, con su habitual expresión de desaprobación cincelada en el rostro. Era una mujer de la vieja escuela, que creía en el orden, la disciplina, y en que cada uno debía conocer su lugar y no salirse de él. Ver a Ana fuera de la cocina, y en una interacción tan extraña y personal con el señor de la casa, fue una afrenta a las normas sagradas que regían la mansión con mano de hierro. «Ana, ¿se puede saber qué haces aquí?», preguntó, su voz afilada como un cuchillo, cortando el aire tenso. Su mirada se posó en el plato de sobras y luego en el rostro confundido de Ricardo. Su mente, rápida y maliciosa, sacó sus propias conclusiones. «Tu lugar está en la sombra, no a la mesa», le espetó en un susurro cargado de veneno, asegurándose de que Ricardo no la oyera, un golpe bajo y cruel. Con un gesto rápido y despectivo, Le Servini arrebató el plato vacío de las manos. «Vuelve a tu puesto inmediatamente. Y que esto no se repita». El tono no admitía réplica. Ana, con los ojos llenos de lágrimas que se negaba a derramar, solo pudo asentir y salir de allí a toda prisa, sintiéndose pequeña, sucia y completamente humillada. La dignidad que tanto se esforzaba por mantener había quedado hecha añicos en el suelo de mármol. Ricardo observó la escena sin intervenir, paralizado por una mezcla de sorpresa, rabia y desagrado. La crueldad silenciosa y calculada de la señora Carmen le revolvió el estómago. Se dio cuenta, con una claridad dolorosa, de que en su casa operaba un sistema de castas que él mismo había permitido con su indiferencia, un sistema del que se beneficiaba cada día. La jefa de servicio se volvió hacia él, su rostro transformado en una máscara de eficiencia servil, como si nada hubiera pasado. «Disculpe las molestias, señor Montero. Me encargaré personalmente de que no vuelva a ser importunado por estas nimiedades». Su tono implicaba que Ana era una plaga que debía ser controlada, una molestia, no una persona con problemas reales. Ricardo la miró fijamente, y por primera vez, la vio como lo que realmente era, una guardiana de un orden injusto, una carcelera de la dignidad de sus subalternos, alguien que disfrutaba de su pequeño poder. No dijo nada, pero su silencio fue más elocuente y amenazador que cualquier reprimenda. La señora Carmen sintió un escalofrío recorrer su espalda. Algo en la mirada de su jefe había cambiado de forma irrevocable. Y ese cambio la aterrorizaba porque amenazaba los cimientos de su pequeño reino de poder y control, un reino construido sobre el miedo y la sumisión de los demás. La calma había terminado. Mientras tanto, en la cocina Ana se apoyó contra la fría pared de acero inoxidable, tratando de controlar los temblores de su cuerpo. Las lágrimas finalmente brotaron, silenciosas y amargas, recorriendo sus mejillas cansadas. Se sentía completamente despojada, su intimidad violada, su lucha más secreta expuesta a la luz. La humillación a manos de la señora Carmen era una herida más, una a la que casi estaba acostumbrada, pero la mirada de Ricardo Montero era lo que realmente la atormentaba. No había sido una mirada de desprecio, ni de asco, sino de comprensión. Esa posibilidad era casi más aterradora que el despido. La piedad de los ricos era un arma de doble filo, a menudo más hiriente que su desdén.
porque te recordaba lo bajo que habías caído. No necesito su lástima, pensó con una oleada de orgullo herido. Solo necesito mi trabajo. Solo eso. Que me dejen en paz. Se secó las lágrimas con el dorso de la mano, respiró hondo y volvió a su puesto, fregando una olla con una furia contenida que la ayudaba a no desmoronarse por completo. Tenía que seguir, por Sofía. No había otra opción. El mundo no se detenía por su dolor. Pero ¿cómo podría volver a mirar a su jefe a la cara después de lo que había pasado? La vergüenza era una quemadura en su alma, una marca que no se borraría fácilmente. De vuelta en el comedor, Ricardo seguía de pie en el mismo sitio, perdido en sus pensamientos, ajeno al mundo exterior. El incidente había durado apenas unos minutos, pero había sacudido los cimientos de su mundo, de su identidad, de todo lo que creía saber sobre sí mismo. La imagen de la foto, el recibo médico, la desesperación en los ojos de Ana. Todo se arremolinaba en su cabeza, formando un torbellino de culpa y confusión. Cogió su teléfono por puro hábito, un gesto automático para escapar de sus propios pensamientos, y vio una llamada perdida de su socio, Eduardo. Seguramente era para presionarlo de nuevo con los recortes de gastos, para optimizar aún más el presupuesto, lo que probablemente significaba reducir el ya exiguo sueldo del personal, o directamente despedir a alguien. La ironía era tan amarga que casi le hizo reír a carcajadas. Eduardo siempre hablaba de eliminar grasas, de recortar lo superfluo. Y Ricardo acababa de ver con sus propios ojos lo que era realmente superfluo. Su propia ceguera, su completa y absoluta desconexión de la realidad de las personas que hacían funcionar su vida. Se dio cuenta de que su socio y él vivían en planetas distintos, y él ya no estaba seguro de querer seguir habitando el suyo. Su mundo de cifras y porcentajes se le antojaba ahora ridículamente pequeño. Tenemos que hablar de los gastos del personal. Escuchó la voz de Eduardo a través del teléfono unos minutos después, tan directa y fría como siempre, sin preámbulos. He revisado los números y todavía hay margen para recortar. Esa mujer mayor de la limpieza, Ana, ¿realmente la necesitamos a tiempo completo? Podríamos subcontratar a una empresa. Sería más eficiente y nos ahorraríamos los seguros sociales. Las palabras de Eduardo, que antes le habrían parecido lógicas, pragmáticas y sensatas, ahora sonaban monstruosas, casi inhumanas. Eficiencia. Rentabilidad. Palabras vacías que ocultaban un desprecio absoluto por la vida humana, por la dignidad de las personas. Ricardo miró por la ventana hacia el jardín perfectamente cuidado. Veía a los jardineros trabajando bajo el sol, a los limpiadores de la piscina, y por primera vez en su vida, no vio uniformes sino personas. Personas con familias, con problemas, con sueños. Personas como Ana, con nietas enfermas y bolsillos vacíos. ¿Cuántas Anas hay en mi vida, en mis empresas, a las que he ignorado sistemáticamente, reduciéndolas a un número en una hoja de cálculo? Se preguntó con una revelación dolorosa y vergonzosa. Se sintió avergonzado de su propia complacencia, de la facilidad con la que había deshumanizado a quienes lo rodeaban para mantener su conciencia tranquila. No vamos a despedir a nadie, Eduardo, dijo Ricardo, su voz firme, con una convicción que sorprendió a su socio y a sí mismo. Hubo un silencio al otro lado de la línea. Un silencio tan denso que casi se podía tocar, lleno de incredulidad. «Ricardo, ¿estás bien? No suenas como tú. Ha pasado algo», y era verdad, no se sentía como él mismo. Se sentía como alguien que acababa de despertar de un larguísimo sueño, lleno de cifras y vacío de humanidad, y el despertar era brusco. «Estoy perfectamente», respondió, su tono cortante zanjando la conversación. «Solo, he visto algo que me ha hecho pensar. Déjame el tema del personal a mí. Yo me encargo de ahora en adelante», colgó antes de que Eduardo pudiera protestar o hacer más preguntas incómodas. Se quedó mirando el teléfono en su mano, una herramienta que lo conectaba con un imperio global, pero que lo había desconectado de la humanidad más básica y esencial. Sabía que su socio no lo dejaría pasar tan fácilmente. Eduardo era tenaz, y no le gustaban los cabos sueltos ni las decisiones impulsivas. La presión para deshacerse de Ana no haría más que aumentar en los próximos días, convirtiéndose en una nueva batalla que tendría que librar, una batalla en la que por primera vez no lucharía por dinero, sino por principios. En la cocina la señora Carmen observaba a Ana con ojos de halcón, sin disimular su desconfianza. Cada movimiento de la mujer era escrutado, juzgado, interpretado como una posible amenaza. La jefa de servicio veía a Ana como una pieza defectuosa,
un elemento desestabilizador que podía contaminar el delicado y perfecto mecanismo de la mansión. Su situación personal, sus problemas, eran una debilidad que podría contagiar al resto del personal, una fuente de desorden y, peor aún, de compasión por parte del señor de la casa, lo cual rompería la jerarquía. Es una carga, pensó la señora Carmen con frialdad, mientras la veía limpiar una encimera con manos que aún temblaban ligeramente. Si el señor Monte-Ro empieza a mostrarle simpatía, perderemos toda la disciplina. Esto debe cortarse de raíz, antes de que sea demasiado tarde y el desorden se instale. Su lealtad no era hacia las personas, sino hacia el sistema, hacia la estructura jerárquica que le daba poder y un sentido de propósito en la vida. Ana, con su drama silencioso, era una anomalía que debía ser eliminada por el bien del orden. Y la señora Carmen estaba dispuesta a hacer lo que fuera necesario para mantener ese orden intacto, incluso si eso significaba destruir la vida de una mujer que ya estaba al borde del abismo. No tendría piedad. El resto del día transcurrió en una atmósfera de tensión palpable, como la calma que precede a una tormenta. Ricardo no podía concentrarse en el trabajo. Las cifras en la pantalla de su ordenador le parecían abstractas, irreales. La imagen de Ana acuclillada en el rincón, comiendo sobras, era mucho más real y poderosa. Se sentía como un extraño en su propia casa, un rey en un castillo de Naip, es construido sobre la ignorancia y la indiferencia. Por su parte, Ana evitó a Ricardo a toda costa, moviéndose por la casa como un fantasma, cumpliendo sus tareas con una eficiencia mecánica, mientras su mente era un torbellino de ansiedad y miedo. ¿Qué pasaría ahora? ¿La despedirían al final del día? Cada vez que oía pasos acercándose a la cocina, su corazón daba un vuelco doloroso. Si pierdo este trabajo, no podré pagar el alquiler, ni las medicinas, se decía, el pánico creciendo en su pecho como una marea negra. El recibo del alquiler atrasado que guardaba junto a la foto de Sofía, pesaba en el bolsillo de su delantal como una losa de plomo. Era otro secreto, otra carga que llevaba sola, otro frente en su guerra diaria. La vergüenza de esa mañana había sido solo la punta del iceberg de una vida llena de luchas silenciosas y derrotas invisibles. Se sentía completamente sola. La tarde caía sobre Madrid, tiñendo el cielo de tonos anaranjados y púrpuras que se colaban por los ventanales del despacho. Desde su silla de cuero, Ricardo veía las luces de la ciudad encenderse una a una, cada una representando un hogar, una vida, una historia anónima. Pensó en el modesto apartamento de Ana, en la pequeña Sofía esperando a su abuela, quizás preguntándose por qué tardaba tanto. Se imaginó la preocupación constante de la mujer, el peso de la responsabilidad que la aplastaba día tras día. Y se sintió profundamente avergonzado, una vergüenza que le quemaba por dentro. Su riqueza, su poder, todo le parecía inútil y vacío si no servía para algo más que para acumular más riqueza. La revelación que había tenido esa mañana no era solo sobre Ana, era sobre él mismo. Sobre la persona vacía, egoísta y desconectada en la que se había convertido sin darse cuenta. Tengo que encontrarla, decidió con una nueva determinación, una urgencia que no había sentido en años. Tengo que asultada y secta, hablar con ella, explicarle. ¿Pero le escucharía a ella? ¿O su intento de acercamiento solo le causaría más dolor y humillación, confirmando sus peores miedos sobre la piedad de los poderosos? No lo sabía, pero tenía que intentarlo. Se lo debía a ella, y se lo debía a sí mismo. Ana terminó su turno, agotada física y emocionalmente, sintiendo que había envejecido 10 años en un solo día. Se cambió su uniforme por su ropa de calle en el pequeño vestuario del personal, sintiendo un pequeño alivio al quitarse el símbolo de su servidumbre, aunque fuera temporalmente. Recogió sus cosas, su corazón latiendo con fuerza en su pecho. Este era el momento de la verdad. O la señora Carmen la esperaba en la salida para darle la carta de despido, o podría irse a casa, a un día más de tregua en su interminable batalla. Cuando salió por la puerta de servicio, con la cabeza gacha, nadie la detuvo. El pasillo estaba vacío. Respiró hondo, un suspiro tembloroso de alivio que casi se convirtió en un sollozo. Había sobrevivido un día más.
Mientras tanto, Ricardo la observó desde la ventana de su despacho, viendo cómo su figura pequeña y encorvada se alejaba por la calle, cada vez más pequeña, hasta desaparecer en la noche que comenzaba a caer sobre la ciudad. No se había atrevido a acercarse a ella. Se sintió un cobarde. Había manejado negociaciones millonarias con tiburones de las finanzas, pero no había sido capaz de tener una conversación honesta con una de sus empleadas. La pregunta que le rondaba la cabeza era insistente y cruel. ¿Qué clase de hombre era él? La mansión, normalmente un remanso de paz y silencio ordenado, se sentía ahora cargada de una tensión subterránea, eléctrica. La señora Carmen, con su instinto para detectar cualquier alteración en la rutina, sabía que algo había cambiado en el señor Montero. Su mirada ya no era distante e indiferente, ahora parecía buscar algo en las sombras, escudriñar los rincones, como si viera su casa por primera vez. Ella redobló la vigilancia sobre Ana, convencida de que la mujer era la causa de esa perturbación, el origen del desequilibrio. Esa mujer traerá problemas, se dijo a sí misma mientras hacía su ronda nocturna, comprobando que cada cojín estuviera perfectamente en su sitio, que cada luz estuviera apagada. Si no actúo rápido, todo el equilibrio que he construido durante años se vendrá abajo. Su determinación de proteger su pequeño feudo, su parcela de poder, se endureció, convirtiéndose en una obsesión peligrosa. No se daba cuenta de que el verdadero cambio, la verdadera amenaza a su orden, no venía de abajo, de una humilde empleada cuya única preocupación era sobrevivir al día siguiente, sino de arriba, del hombre al que ella creía servir tan lealmente, un hombre que estaba empezando a cuestionar los cimientos mismos de su mundo, y por extensión, el de ella. El terremoto ya había comenzado. Mientras tanto, en un pequeño apartamento al otro lado de la ciudad, en un barrio obrero, Ana llegaba a casa. El olor a medicina y a sopa caliente la recibió en la puerta, un aroma que para ella era sinónimo de hogar y de lucha. Sofía estaba en el sofá, envuelta en una manta, viendo dibujos animados en una televisión vieja. Al ver a su abuela, sus ojos se iluminaron, la única luz verdadera en la vida de Ana. ¿Estás bien, abuela? Pareces cansada. Ana forzó una sonrisa, dejando el peso del día en el felpudo, negándose a que la oscuridad de la mansión entrara en su refugio. Estoy bien, mi vida. Solo un poco cansada, es todo. ¿Has tomado tu medicina? La niña asintió, sin apartar la vista de los dibujos. Ana se sentó a su lado y la abrazó, inhalando el olor de su cabello, un olor a inocencia y a esperanza. En ese abrazo encontraba la fuerza para enfrentar cualquier cosa, para levantarse al día siguiente y volver a la batalla. Era su refugio, su razón de ser. Te quiero, abuela, susurró Sofía, acurrucándose contra ella, su pequeña mano buscando la de su abuela, un gesto instintivo de amor y seguridad. Y yo a ti, mi pequeña luchadora, más que a nada en el mundo, respondió Ana, cerrando los ojos por un instante. Por ahora, en la seguridad de su pequeño hogar, estaban a salvo. Ricardo Montero permaneció en su despacho hasta altas horas de la noche, mucho después de que el último empleado se hubiera marchado. No revisaba informes ni analizaba los mercados bursátiles de Asia. Tenía delante una hoja en blanco y un bolígrafo caro, pero por primera vez en su vida, no sabía qué escribir. Estaba intentando trazar un plan que no tenía que ver con el dinero, ni con los negocios, sino con la dignidad. Pensaba en la foto de la niña, en el recibo de la farmacia, en la mirada de terror de Ana. Se dio cuenta de que no sabía absolutamente nada sobre las personas que trabajaban para él, las personas que hacían posible su vida de lujo y comodidad. Eran solo nombres en una nómina, cifras en un presupuesto que su socio quería recortar sin piedad. Esa noche, en la soledad de su enorme y silenciosa mansión, tomó una decisión. No sería una decisión fácil, y sabía que encontraría resistencia, especialmente por parte de Eduardo y de la señora Carmen, dos guardianes de un sistema CUI, y ahora le repugnaba. Pero no le importaba. El hombre que lo tenía todo, se dio cuenta de que le faltaba lo más importante, la humanidad, y estaba dispuesto a arriesgar una parte de su fortuna para recuperarlo. La mañana siguiente en la mansión Montero no sería como las demás. Algo fundamental había cambiado, y sus efectos apenas comenzaban a sentirse. Ana se recompuso como pudo, secándose las lágrimas con rabia. No podía permitirse derrumbarse, no allí,
no en medio del pasillo de servicio donde cualquiera podría verla. Se refugió en un pequeño cuarto de limpieza, un espacio minúsculo que olía a lejía y a tristeza, el único lugar donde podía estar sola por un instante. Una llamada del hospital le había confirmado sus peores temores sobre un nuevo tratamiento experimental no cubierto. Los costes son prohibitivos, prohibitivos. Esa era la palabra que definía su vida. Se sentó en un cubo volcado, el cuerpo temblando por los sollozos contenidos. Con manos torpes, sacó de su bolsillo el viejo y gastado monedero de cuero marrón, el compañero de tantas batallas perdidas. Lo abrió con un gesto casi ritual, como si esperara un milagro. Dentro, la desoladora realidad. La foto arrugada de Sofía con su sonrisa chimuela, un par de monedas que tintinearon con un sonido hueco, y el último billete de 10 euros que guardaba para la compra de la semana. Junto a ellos, doblado en 4, el aviso de desahucio con su sello rojo amenazante. Ricardo, que la había seguido a distancia tras verla huir del teléfono con el rostro descompuesto, observaba la escena desde la puerta entreabierta, oculto en la penumbra. Dios mío, no tenía ni idea, pensó, el corazón encogido por una culpa helada. Vio cómo ella abrazaba aquel objeto contra su pecho, como si fuera lo único que le quedaba en el mundo. La imagen de la desesperación absoluta, cruda y sin filtros, se le clavó en la conciencia. A la mañana siguiente la señora Carmen, sintiendo que el inusual interés de Ricardo por Ana amenazaba su autoridad, decidió que era hora de lanzar un ataque preventivo. Reunió a todo el personal de la casa en el gran comedor, con la excusa de una reunión de organización semanal. El sol entraba a raudales por los ventanales, iluminando el polvo que danzaba en el aire y la tensión en los rostros de los empleados. Ana se colocó al fondo, intentando era invisible, como siempre. Pero Carmen no se lo iba a permitir. Con una sonrisa gélida y una postura de superioridad moral, comenzó a hablar. «Quiero recordarles a todos», dijo, su voz resonando en el silencio, «la importancia de la profesionalidad y la discreción en esta casa. El señor Montero es un hombre generoso, pero su generosidad no debe confundirse con debilidad». Sus ojos se clavaron en Ana, fríos y afilados como cuchillos. Hay quienes intentan sacar provecho de la bondad ajena, utilizando historias tristes para conseguir favores y evitar sus responsabilidades. El victimismo es una forma de deslealtad, y en esta casa la deslealtad no se tolera. No mencionó su nombre, pero no hizo falta, cada palabra era una bofetada. Todas las miradas se volvieron hacia Ana, algunas con lástima, otras con desprecio, otras con el morbo de quien presencia una ejecución pública. Ana sintió que el suelo se abría bajo sus pies, un calor de vergüenza le subió por el cuello hasta quemarle las mejillas. Se quedó allí, inmóvil, condenada sin juicio ante sus compañeros. Lo más fuerte está por venir, quédate hasta el final. Ricardo lo había visto todo. Había asistido a la reunión desde el umbral de la puerta, oculto a la vista de la mayoría, pero no se había perdido ni un gesto, ni una palabra envenenada de Carmen, ni la expresión de dolor silencioso en el rostro de Ana. La rabia que sintió fue fría y lúcida, una certeza de que la línea había sido cruzada de forma irrevocable. Esperó a que la humillante reunión terminara y el personal se dispersara, dejando tras de sí un rastro de murmullos y miradas furtivas. Se acercó a Ana cuando ella recogía sus utensilios de limpieza, su cuerpo todavía rígido por la tensión. «Ana», dijo en voz baja para no llamar la atención. Ella se sobresaltó, casi dejando caer un cepillo. «Señor Montero, no diga nada», la interrumpió él con una suavidad que la sorprendió. «Venga a mi despacho dentro de una hora, necesito hablar con usted». No fue una orden sino una petición cargada de una urgencia contenida. Ana asintió, incapaz de hablar, el corazón latiéndole con una mezcla de pánico y una extraña, diminuta chispa de esperanza. En el despacho, Ricardo la esperó de pie junto a la ventana. Cuando ella entró, él se giró y la miró directamente a los ojos. «Ana, vi lo que pasó ayer. Y he visto lo de hoy. Sé que está en problemas muy serios, ya no puedo seguir ignorándolo, pero para poder ayudarla, necesito que confíe en mí, necesito que me cuente la verdad. Toda la verdad sobre su situación, y sobre el trato que recibe aquí.
La Plaza Mayor de Madrid era un hervidero de actividad controlada, un escenario perfectamente montado para lo que parecía ser un acto de redención corporativa. Un imponente estrado se alzaba en el centro, adornado con los colores y el logotipo de Montero Tech, prometiendo un futuro brillante y un compromiso renovado con la comunidad. Ricardo había organizado el evento con una excusa aparentemente simple: la presentación de una nueva iniciativa de responsabilidad social. Sin embargo, en la realidad más profunda de sus intenciones, este era su primer y decisivo paso para desmantelar el sistema deshumanizado que él mismo, por omisión y ceguera, había permitido florecer bajo su propio techo. Se sentía increíblemente nervioso, mucho más de lo que nunca había estado antes de una crucial junta de accionistas o el lanzamiento de un producto multimillonario. Esta vez, el capital en juego no era financiero, sino la esencia misma de la dignidad humana. Su mirada recorrió a la multitud, un mar de rostros anónimos y expectantes, hasta que localizó al personal de su casa, agrupado con rigidez en una sección lateral. La señora Carmen los había organizado como un pequeño y disciplinado regimiento, con ella al frente, su rostro una máscara impenetrable de fría desaprobación. Y al fondo del grupo, casi oculta entre las sombras, estaba Ana, con la mirada clavada en el suelo. Se sentía como un animal atrapado en una jaula. ¿Por qué me ha obligado a venir a esta tortura?, pensó Ana, sintiendo el corazón latiéndole con una fuerza desbocada en el pecho, como un pájaro atrapado contra sus costillas. Sentía las miradas de sus compañeros clavadas en su espalda, algunas cargadas de una curiosidad morbosa, otras abiertamente hostiles, como pequeños puñales. La humillación pública que la señora Carmen le había infligido en el comedor de empleados había surtido el efecto deseado, aislándola todavía más en su propio mundo de silencio y miedo. Y ahora estaba allí, en medio de la plaza más importante de la ciudad, como una prueba viviente de la supuesta y repentina generosidad de su jefe, una pieza más en su elaborado y cruel teatro. Se aferraba a su bolso con las manos sudorosas, un gesto instintivo de protección, como si aquel viejo accesorio pudiera crear un escudo invisible a su alrededor. Quería huir de allí, desaparecer entre la multitud, volver a la reconfortante seguridad anónima de su pequeño apartamento, donde Sofía la estaría esperando. Pero el señor Montero había sido muy claro, casi suplicante: su presencia era indispensable. ¿Qué demonios quería de ella? ¿Acaso pretendía usarla como un ejemplo de su caridad, mostrándola como un trofeo de su benevolencia? La sola idea le revolvía el estómago con náuseas. No quería ser un símbolo. Ricardo se aclaró la garganta, y el sonido, amplificado por los potentes altavoces, resonó con una claridad abrumadora en cada rincón de la plaza. Inició su discurso, y sus primeras palabras fueron exactamente las esperadas, las que su equipo de comunicación había preparado con meticulosa precisión. Habló de innovación, del futuro brillante de la tecnología, del compromiso social de la empresa. Eran frases vacías, pulidas hasta perder el alma, diseñadas para no ofender a nadie y para generar titulares amables y predecibles en la prensa del día siguiente. Eduardo sonreía a su lado, asintiendo con la cabeza a cada cliché, visiblemente satisfecho de que su SOC-IO hubiera recuperado el juicio. Era la falsa resolución en todo su esplendor. El millonario supuestamente arrepentido que lavaba su conciencia con un cheque generoso. Ana escuchaba aquellas palabras huecas, y sentía como una pequeña y terca llama de esperanza que se había encendido en su interior, comenzaba a apagarse lentamente, ahogada por una profunda y amarga decepción. Era todo una farsa. Él era exactamente como todos los demás. La señora Carmen, observando desde su posición privilegiada, esbozó una sonrisa casi imperceptible. Un gesto de triunfo. Su jefe había vuelto a la cordura. El orden del mundo estaba a salvo. Y es precisamente por eso, continuó Ricardo, y su voz cambió de tono de una manera tan drástica que un silencio expectante cayó sobre la plaza. Se volvió más personal, más grave, despojado de toda la artificialidad anterior. Que hoy no estoy aquí para hablarles de cifras o de programas de marketing. Estoy aquí para hablar de personas. De las personas que a menudo son invisibles para nosotros, pero que son los cimientos reales sobre los que construimos todos nuestros éxitos. Eduardo dejó de sonreír de inmediato. Su expresión se volvió cautelosa. Y luego, visiblemente alarmada. ¿A dónde demonios quería llegar Ricardo con todo esto?
este giro dramático no estaba en el guión. El público, sintiendo el cambio en la atmósfera, se inclinó colectivamente hacia adelante, captando que aquello ya no era un simple discurso corporativo. Se estaba convirtiendo en una confesión pública. En mi propia casa, prosiguió Ricardo, su voz ahora firme y resonante, he sido completamente ciego a la realidad de quienes trabajan para mí cada día. He permitido que la eficiencia se anteponga a la empatía. La señora Carmen se puso rígida como una estatua, su rostro una máscara de pura indignación. ¿Cómo se atrevía a airear los trapos sucios en público? Era una traición. Eduardo, sintiendo que la situación se le escapaba de las manos, decidió que tenía que intervenir. Se acercó al micrófono con una sonrisa forzada. Lo que mi brillante socio Ricardo quiere decir, comenzó, su voz melosa intentando quitarle hierro al asunto, es que todos debemos ser más conscientes. Pero también debemos tener cuidado con quienes se aprovechan de la buena voluntad ajena. Lamentablemente, hay personas que utilizan sus circunstancias personales como una excusa para no cumplir con sus obligaciones, para manipular. Mientras hablaba, su mirada se desvió, de forma deliberada y cruel, hacia la sección del personal, deteniéndose un instante de más en la figura de Ana. Fue un golpe bajo, una humillación pública y perfectamente calculada, diseñada para desacreditarla a ella, y de paso, la nueva y peligrosa deriva humanista de Ricardo. No podemos permitir que el sentimentalismo barato nuble nuestro juicio empresarial. La caída de Ana era ahora completa y devastadora. Señalada, juzgada y condenada ante cientos de personas sin poder decir una sola palabra. Sintió que todas las miradas de la plaza se clavaban en ella. Las lágrimas le quemaban los ojos, pero se negó a llorar. No les daría esa satisfacción. Con un esfuerzo sobrehumano, se enderezó. Algo estaba a punto de romperse. Ese fue el punto de inflexión definitivo para Ricardo. La crueldad manifiesta de su socio, la frialdad calculada con la que intentaba destruir públicamente a una mujer ya rota, encendió en él una furia helada y resolutiva. Le arrebató el micrófono a Eduardo con un gesto brusco. No, Eduardo. Se acabó. Ya basta de mentiras. Ya basta de esconderse detrás de palabras vacías para justificar la crueldad. Se giró hacia la multitud, y su voz resonó con una autoridad que nadie le había oído jamás. Quiero que conozcan a alguien, quiero que conozcan la verdad, quiero que conozcan a Ana, la llamó con un gesto inequívoco de la mano. El pánico se apoderó de Ana como una ola helada. No señor, por favor, susurró retrocediendo. Pero sus compañeros, sorprendidos, la empujaron suavemente hacia adelante, abriéndole paso. Caminó hacia el escenario como si fuera al patíbulo, sus piernas temblando sin control. Cada paso era una tortura. Al subir los escalones tropezó, pero Ricardo ya estaba allí, para sujetarla del brazo, con una firmeza protectora. La guió hasta el centro del escenario, interponiéndose entre ella y la mirada furiosa de Eduardo. El mundo pareció reducirse a ese pequeño espacio. No tengas miedo, Ana, le susurró Ricardo. Solo di la verdad. Es lo único que importa ahora mismo. Ana se quedó de pie frente al micrófono, completamente paralizada por el terror. Las palabras no le salían, veía un mar de rostros borrosos. A su lado, Ricardo la miraba con aliento. Enfrente, Eduardo la fulminaba con la mirada. Y entonces, en su mente aterrorizada, apareció la imagen de Sofía, pequeña y frágil. Esa imagen le dio una fuerza que no sabía que tenía. No puedo rendirme ahora, pensó, con una claridad repentina. Tengo que hacerlo por ella. Respiró hondo y se aferró a lo único que le daba seguridad. Abrió lentamente la mano temblorosa que había mantenido cerrada en un puño. Allí, sobre la palma sudorosa descansaba su viejo y gastado monedero de cuero. Era un objeto humilde, raído por el uso, insignificante para el mundo, pero para ella contenía toda su vida, sus miedos y sus esperanzas. Lo miró como si fuera un ancla en medio de la peor de las tormentas. Ricardo asintió suavemente, animándola a continuar con la mirada. El objeto en su mano era la prueba silenciosa, el testigo mudo de su lucha diaria. Ahora solo faltaba que ella finalmente le diera voz a esa lucha. La plaza entera contuvo la respiración, esperando. La verdad estaba a punto de salir a la luz. Mi nombre es Ana, comenzó, su voz apenas un susurro tembloroso que el micrófono convirtió en un grito que llenó el silencio de la plaza.
Trabajo para el señor Montero. Yo soy una de esas personas invisibles. Levantó la vista y miró a la multitud, ya no con miedo, sino con la calma de quien no tiene nada que perder. No soy una víctima, no he venido aquí a dar pena. Solo quiero que sepan la verdad. Con dedos temblorosos, abrió el pequeño objeto que sostenía, y sacó la foto arrugada de Sofía. Esta es mi nieta. Se llama Sofía, tiene 8 años y está muy enferma. Necesita una medicina muy cara para poder seguir con nosotros. Su voz se quebró, pero se recompuso con una fuerza que asombró a todos. Por eso a veces, como las obras, no es por falta de orgullo. Es para poder ahorrar cada céntimo para sus medicinas. Para que ella pueda tener una oportunidad. Mostró la foto a la multitud, un pequeño rostro sonriente que contrastaba de forma brutal con la dureza de su historia. Un murmullo de compasión recorrió la plaza. Eduardo intentó decir algo, pero Ricardo lo silenció con una mirada. La verdad de Ana, simple y devastadora, era más poderosa que cualquier estrategia empresarial. Si esta historia te tocó el corazón, comparte para que llegue a más personas. Ricardo tomó de nuevo la palabra, su voz cargada de una emoción contenida. La historia de Ana, por desgracia, no es un caso aislado, es el resultado directo de un sistema que yo he liderado. Un sistema que mi socio, el señor Eduardo Vega, ha perfeccionado hasta límites inhumanos. Sin previo aviso, proyectó en la gran pantalla que había detrás del escenario una serie de documentos comprometedores, correos electrónicos y transferencias bancarias. La prueba era irrefutable. Los documentos mostraban cómo Eduardo había desviado sistemáticamente fondos destinados a proyectos sociales, canalizándolos hacia cuentas de inversión privadas para cobrar primas millonarias. Mientras Ana contaba cada céntimo para salvar a su nieta, mi socio contaba los millones que ganaba a costa de su sufrimiento. El escándalo estalló en la plaza. Los flashes de las cámaras se dispararon. Eduardo, pálido, intentó huir del escenario, pero 2 agentes de seguridad se lo impidieron. Estaba acabado. Su caída fue tan tabal y suye puléctala, rápida y brutal como pública. Este sistema de crueldad se acaba hoy, declaró Ricardo. A partir de este momento, Montero Tech destinará un 10% de sus beneficios anuales a la creación de la Fundación Dignidad para garantizar la salud y vivienda de todos nuestros empleados y sus familias. El aplauso que estalló en la Plaza Mayor fue atronador, una explosión de sonido que pareció hacer temblar los edificios. No era un aplauso de cortesía, sino una catarsis colectiva. La gente se puso en pie, vitoreando a Ricardo y sobre todo a Ana, la heroína inesperada. Ella se quedó allí, en medio del escenario, abrumada, con las lágrimas corriendo libremente por sus mejillas. No eran lágrimas de tristeza, sino de liberación, del peso insoportable de un secreto que por fin se desvanecía. En ese instante, una figura pequeña se abrió paso entre la multitud y corrió hacia el escenario. Era Sofía. Ricardo la había hecho traer con la excusa de una sorpresa. La niña, con las mejillas sonrosadas, se abrazó con fuerza a las piernas de su abuela. «¡Abuela!», gritó, su voz clara y llena de amor puro. Ana se arrodilló, casi sin fuerzas, y la abrazó con toda la intensidad de su ser, hundiendo el rostro en su cabello, sollozando de pura felicidad. El círculo se había cerrado. La lucha que había comenzado en la oscuridad de un rincón, terminaba a la luz del día, en el corazón de la ciudad, con un abrazo que lo curaba todo. Ricardo las observó desde la distancia, con una sonrisa de paz profunda. Por primera vez en muchos años, se sentía verdaderamente rico. La señora Carmen observaba la escena desde su posición entre el resto del personal, su rostro una mezcla de conmoción, incredulidad y una amarga derrota. El mundo que conocía, con sus reglas estrictas y jerarquías inamovibles, se había derrumbado por completo en cuestión de minutos. El poder que ella ejercía en las sombras de la mansión, basado en el miedo y la humillación, se había evaporado bajo la luz del sol. Vio a Ana, la mujer a la que había despreciado, siendo aclamada como una heroína, abrazada por su nieta y protegida por el hombre más poderoso que ambas conocían. Se dio cuenta, con una claridad dolorosa, de que había apostado por el bando equivocado. Su lealtad había sido a un sistema injusto, y ese sistema acababa de ser demolido. Se sintió repentinamente vieja, irrelevante y terriblemente sola. Algunos de sus compañeros, aquellos que antes la temían,
La miraban ahora con una mezcla de lástima y rencor. Sabían que su pequeño reinado de terror había terminado. Sin decir una palabra, se dio la vuelta y se alejó con la poca dignidad que le quedaba, perdiéndose entre la gente, una figura anacrónica de un tiempo que ya no existía. Ricardo simplemente la dejó ir. El mayor castigo para alguien como ella era la más absoluta irrelevancia. La noticia del increíble evento en la Plaza Mayor se extendió como la pólvora. Los medios lo bautizaron como el discurso de la dignidad. La historia de Ana y la acción de Ricardo Montero ocuparon los titulares. Las acciones de Montero Tech, contra todo pronóstico, subieron de forma espectacular. La gente no invirtió en una empresa, sino en la esperanza de un capitalismo más humano. Ricardo se convirtió, sin buscarlo, en un líder, aunque nada de eso le importaba tanto como la conversación que tuvo con Ana unos días después. La citó en su despacho, sentados en 2 cómodos sillones, como iguales. «Quiero que usted dirija la Fundación Dignidad, Ana», le dijo Ricardo directamente. «Nadie mejor que usted sabe lo que la gente necesita de verdad». Ana se quedó sin palabras, abrumada por la oferta. «Pero señor, yo solo soy una limpiadora, no tengo estudios». Ricardo sonrió con calidez. «Usted tiene algo mucho más importante. Tiene corazón, empatía y experiencia de vida. El resto, lo aprenderá. Y yo la ayudaré en cada paso del camino». Por primera vez, el futuro de Ana no parecía una lucha, sino una promesa. Eduardo Vega fue procesado por fraude fiscal y malversación de fondos. Las pruebas presentadas por Ricardo eran tan abrumadoras que no tuvo ninguna posibilidad real de defensa. Durante el juicio, intentó patéticamente presentarse como una víctima, un chivo expiatorio de un sistema corrupto, pero su arrogancia y falta de remordimiento lo condenaron ante el jurado y la opinión pública. Fue sentenciado a varios años de prisión y a pagar una multa millonaria, que fue directamente a engrosar los fondos de la Fundación Dignidad. Su nombre, antes sinónimo de éxito, se convirtió en un ejemplo de la codicia sin límites. Ricardo nunca volvió a hablar con él. No sentía odio, solo una profunda tristeza por un hombre que lo había tenido todo para hacer el bien y había elegido el camino de la destrucción. La espectacular caída de Eduardo sirvió como una potente advertencia para muchos en el sector. La era de los beneficios a cualquier coste humano estaba llegando a su fin. La gente estaba desperta, NDO, y empezaba a exigir más de sus líderes. Y todo aquel terremoto había comenzado con una mujer humilde comiendo las sobras en un comedor de lujo. Un pequeño acto que había provocado una revolución. La Fundación Dignidad se convirtió en un éxito rotundo. Ana, con la ayuda de un dedicado equipo, demostró tener un talento innato para la gestión, y una empatía infinita para entender las necesidades de sus compañeros. Creó programas de ayuda médica, becas de estudio para los hijos de los empleados, microcréditos sin intereses, y un servicio de asesoramiento legal. La mansión Montero se transformó por completo. El ambiente de miedo fue reemplazado por uno de respeto y colaboración. Los empleados ya no eran invisibles, eran escuchados. La productividad, lejos de disminuir, aumentó considerablemente. La gente trabajaba más feliz, más motivada. Ana se convirtió en una figura querida y respetada por todos, un símbolo de que el cambio era posible. Nunca perdió su humildad. Seguía viviendo en su pequeño apartamento de siempre, aunque ahora sin la angustia de no llegar a fin de mes. Y su mayor alegría seguía siendo pasar las tardes en el parque con Sofía, que gracias al tratamiento completo que ahora recibía, estaba más sana, fuerte y feliz que nunca. La vida por fin le devolvía todo lo que le había quitado. El cambio en Ricardo fue profundo y duradero. Vendió su ostentosa mansión y se mudó a un apartamento más modesto en el centro de la ciudad. Dedicó la mayor parte de su tiempo y fortuna a la fundación. Descubrió que la verdadera satisfacción no venía de cerrar un negocio millonario, sino de ver el rostro de una madre que podía pagar el tratamiento de su hijo, o el de un joven que recibía una beca para ir a la universidad. Se reencontró con partes de sí mismo que creía perdidas: la compasión, la capacidad de conectar con los demás, la alegría de dar. A menudo, visitaba a Ana y a Sofía. Se convirtieron en una especie de familia para él, un ancla, un recordatorio constante de por qué había cambiado su vida. En una de esas visitas, Sofía le regaló un dibujo. Era un retrato de él, de Ana y de ella misma, cogidos de la mano bajo un sol sonriente. Debajo, había escrito: «Gracias por ser nuestro amigo».
Ricardo enmarcó el dibujo y lo colgó en la pared principal de su despacho, en el lugar donde antes había un cuadro que valía una fortuna. Para él, ese simple dibujo era la obra de arte más valiosa del mundo. La historia de Ana y Ricardo se convirtió en una leyenda moderna en Madrid. Inspiró a innumerables personas a levantar la voz contra la injusticia en sus trabajos y motivó a muchos empresarios a reconsiderar sus prioridades. Demostró que un solo acto de valentía puede desencadenar una revolución silenciosa. La Plaza Mayor se convirtió en un símbolo de ese cambio. La gente pasaba por allí y recordaba con una sonrisa la historia de la humilde limpiadora, que, con nada más que su dignidad, había cambiado el mundo. Se demostró que la verdadera pobreza no es la falta de dinero, sino la falta de humanidad. Y que la mayor riqueza no se encuentra en las cuentas bancarias, sino en la capacidad de ver al otro y tenderle una mano. Ana nunca se consideró una heroína. Yo solo hice lo que tenía que hacer por mi nieta, decía. Pero para miles de personas, ella era un faro de esperanza, la prueba viviente de que la dignidad es el único tesoro que nadie puede arrebatarte, y que los corazones más valientes se esconden en los lugares más humildes. Su legado estaba escrito en las miles de vidas que había tocado. Una tarde de primavera, varios meses después, Ana y Sofía paseaban por la Plaza Mayor. Se sentaron en un banco, justo enfrente del lugar donde se había levantado el escenario. Sofía comía un helado de chocolate, sus preocupaciones médicas ahora un recuerdo lejano. ¿Te acuerdas, abuela?, preguntó la niña, señalando con su cuchara hacia el centro de la plaza. Aquí fue donde te pusiste de pie y hablaste. Todo el mundo te aplaudió muy fuerte. Ana sonrió, una sonrisa llena de paz. Sí, mi vida, me acuerdo perfectamente. Ya no recordaba el miedo ni la humillación, sino la increíble sensación de liberación, el calor del abrazo de su nieta y la gratitud en los ojos de Ricardo. Miró a su alrededor, a la belleza cotidiana de la plaza, y sintió una paz profunda. Su larga y silenciosa lucha había terminado. Había ganado, no contra una persona, sino por su familia, por su dignidad. Sabía que los desafíos de la vida no habían desaparecido, pero ahora, ya no estaba sola para enfrentarlos. Tenía una comunidad, tenía amigos, y lo más importante, tenía un futuro para Sofía, un futuro brillante como el sol. La transformación de la empresa de Ricardo no fue solo cultural, su nueva filosofía empresarial, centrada en el bienestar de los empleados, atrajo a los mejores talentos del sector. Jóvenes brillantes querían trabajar en Montero Tech, no solo por el salario sino por la cultura de respeto y propósito. La innovación floreció en este nuevo ambiente de seguridad, y la empresa desarrolló tecnologías revolucionarias con un impacto social positivo. Ricardo demostró al mundo cínico de los negocios que la ética y el éxito no eran excluyentes, de hecho, podían ir de la mano. A menudo daba conferencias en prestigiosas escuelas de negocios, no para hablar de estrategias de mercado, sino para contar la historia de Ana. La lección de negocios más importante de mi vida, no la aprendí en un consejo de administración, sino en el comedor de mi propia casa, de una mujer que me enseñó el verdadero significado de la riqueza, solía decir. Su historia se convirtió en un caso de estudio obligatorio en muchas universidades, un recordatorio para futuras generaciones de líderes de que detrás de cada hoja de cálculo hay una vida humana. La plaza se había convertido en un lugar especial para Ana. Ya no era un recordatorio de su humillación, sino el símbolo de su renacimiento. A menudo iba allí sola, a sentarse en un banco y observar el ir y venir de la gente. Cada rostro le contaba una historia, cada familia riendo le recordaba su propia fortuna. Había aprendido que la felicidad no era la ausencia de problemas, sino la capacidad de enfrentarlos con esperanza. Un día, mientras estaba sentada allí, un joven se le acercó con timidez. «Perdone, ¿es usted Ana?» El joven le contó que trabajaba en una fábrica, y que, inspirado por su historia, él y sus compañeros se habían atrevido a denunciar las condiciones injustas en las que trabajaban. Habían logrado negociar mejoras significativas. «Usted nos dio el valor que nos faltaba para luchar», le dijo el joven, con la voz quebrada. «Nos enseñó que no estamos solos y que nuestra voz importa». Ana sintió un nudo en la garganta. Se dio cuenta de que su historia ya no le pertenecía, solo a ella. Se había convertido en una bandera para muchos, un pequeño faro en la oscuridad. Su lucha individual se había transformado en una causa colectiva. 10 años después del discurso en la Plaza Mayor,
Ana y una Sofía adolescente y completamente sana volvieron a sentarse en el mismo banco. Sofía, que ahora destacaba en sus estudios de ciencias, soñaba con ser investigadora para encontrar curas a enfermedades como la suya. La mansión que Ricardo había vendido fue reconvertida por la ciudad en un museo de arte social, con una sala permanente dedicada a contar su historia. A veces, los tres iban allí de incógnito, escuchando a los guías contar su propio cuento. ¿Piensas a menudo en ese día, abuela?, preguntó Sofía, apoyando la cabeza en el hombro de Ana. Ana miró el centro de la plaza, ahora lleno de turistas ajenos a la historia que aquellas baldosas habían presenciado. Todos los días, mi vida, respondió con una sonrisa serena. Ese día aprendí que el silencio puede ser muy pesado, pero la voz, incluso la más pequeña, puede mover montañas. Sofía la miró con admiración. Tú moviste una montaña muy grande, abuela. Ana le apretó la mano con cariño. No, cariño. Nosotros la movimos. Juntos. Y con la ayuda de gente buena que decidió abrir los ojos y el corazón. La historia había cerrado su círculo, pero su eco seguía resonando. La verdadera riqueza no se mide en bienes materiales, sino en la compasión que mostramos y en la dignidad que ofrecemos y defendemos en los demás. La historia de Ana y Ricardo es un recordatorio de que un solo acto de bondad puede cambiar una vida, y que una vida cambiada puede cambiar el mundo. No importa cuán pequeños nos sintamos o cuán grande parezca la injusticia, la fuerza más poderosa del universo reside en el corazón humano cuando decide actuar, no desde el egoísmo, sino desde el amor. El mayor legado que podemos dejar no son las fortunas que acumulamos, sino las vidas que tocamos y la esperanza que sembramos. Porque al final del día, lo único que realmente importa es cómo nos hemos tratado los unos a los otros. Y esa es la medida final de una vida bien vivida. La dignidad es el tesoro más preciado, y está al alcance de todos nosotros, tanto para darla como para recibirla. Solo tenemos que atrevernos a mirar, a ver de verdad, y a actuar en consecuencia. El mundo puede ser un lugar mejor, solo necesita más corazones valientes.